Queridísimo Señor, te damos gracias por habernos traído hasta este lugar para aprender de tu palabra, para sondear en esos grandes misterios que hay en ella. Señor, te pedimos que en el día de hoy tú te complazcas, tú tengas misericordia de nosotros y nos permitas entender esta doctrina de la perseverancia de los santos que estudiaremos en el día de hoy. Nos ayudes para que la exposición de esta doctrina sea clara, sea veraz, sobre todo sea fiel a aquel testimonio que tú dejaste por medio de tus santos apóstoles y profetas en las Escrituras. También oramos para que permitas a nuestra mente débil, pecadora, comprender estas excelsas y sublimes verdades. Sobre todo, Señor, le permitas a nuestro rebelde y todavía necio corazón sujetarse a lo que tu palabra establece. Señor, esto te lo pedimos en Cristo Jesús, dándote gracias. Amén. Bien, hermanos, como lo anticipaba en la oración, nuestro tema de hoy es la perseverancia de los santos. Es el capítulo 17 de la Confesión Bautista. Y esta doctrina de la perseverancia de los creyentes o de los santos aparece en esta confesión de la manera siguiente. Ahí en el párrafo 1 de la confesión ustedes ven que la confesión señala: aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus escogidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad. Es decir, que todos aquellos que son verdaderamente creyentes no pueden caerse totalmente y perderse. En otras palabras, no pueden perder su salvación, sino que perseverarán, continuarán, se mantendrán en el camino de la fe por el poder de Dios para salvación. Aunque puede que caigan en pecado temporalmente y se aparten temporalmente, eventualmente retornarán y serán salvos si es que verdaderamente han creído. Por eso noten que la confesión dice, no dice o no menciona que cualquier persona que viene a la iglesia o que dice ser creyente va a perseverar hasta el fin y será salvo, sino que dice aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado, es decir, aquellos que ha predestinado para vida. Y dice, y continúa, y ha llamado eficazmente, o sea, solo a esos, y santificado por su Espíritu, es decir, aquellos que Dios ha llamado eficazmente y está santificando, a esos, a quienes también ha dado su preciosa fe, esos solamente no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad. Solamente a esos. Ahora, notemos que la razón por la que los verdaderos creyentes no pueden caer de la gracia, no pueden caer de ese estado de gracia y continúan firmes hasta el fin, es debido a que Dios nunca abandona la obra de gracia que ha empezado en sus corazones. Esa es la razón. Si hay una razón para afirmar que aquel que ha sido llamado eficazmente y que está siendo santificado por el poder del Espíritu se mantendrá hasta el final para salvación por el poder de Dios, es precisamente que Dios no abandona la obra de gracia que ha empezado en sus corazones. Esa es la razón. Podemos verlo en Filipenses 1:6. Miren lo que dice el apóstol Pablo aquí en Filipenses 1:6. Otro hermano, por favor, nos puede apoyar leyendo 1 de Juan 2:19 y otro hermano, Juan 10:28 al 29. Vamos primero que nada con Filipenses 1:6. Y miren lo que afirma Pablo aquí. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios, quien ha comenzado la obra de gracia en el corazón del creyente,
Él se encargará de llevarla hasta su culmen, hasta su fin. Dice Pablo aquí, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces es imposible que Dios abandone la obra de gracia que ha empezado en el corazón del creyente. Es imposible, por esa razón, que los creyentes verdaderos puedan perder su salvación. Es nada más por esa razón. De manera muy... por favor, ¿alguien puede leer los dos textos que les pedí que por favor leyeran? Es Primera de Juan 2:19. Y la primera epístola de Juan, en el capítulo 2, versículo 19, dice, ¿quién lo lee, por favor? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. A ver, ¿por qué esta gente abandonó la comunión de la iglesia? ¿Por qué esta gente dejó de creer y se apartó? Porque nunca estuvieron en verdad unidos a la iglesia. Y por eso dice Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Es decir, si Dios hubiese iniciado la obra de gracia en sus corazones, allí estuvieran aún. Pero se apartaron, ¿por qué? Porque Dios nunca obró gracia en sus corazones. Por eso se apartaron. Llama la atención en ese texto el hecho de que en el texto dice muchos anticristos han salido por el mundo y luego se refiere a ellos. Salieron de nosotros, pero no eran. Así es. Ahora, el segundo texto que les pedí es Juan 10, del 28 al 29. ¿Quién lo puede leer? Sí, Juan 10, 28 y 29. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahora, hermanos, díganme por favor la razón por la que nadie que le haya sido dado del Padre a Cristo puede perderse. Exactamente. Mi Padre me las dio. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es decir, nadie es más alto que Dios. Nadie está por encima de Dios como para quitarles a sus escogidos de sus manos, de tal manera que se pierden. Entonces tengamos en cuenta que estos textos y una cantidad de otros que encontramos en las Escrituras están enseñando que la única razón por la que los creyentes perseveran en el camino de la gracia es porque Dios nunca los abandona, nunca abandona la obra de gracia que ha empezado en sus corazones. Ahora, de manera muy especial, las Escrituras enseñan también en Primera de Pedro 1:5 que los verdaderos creyentes son, y abro comillas, guardados por el poder de Dios mediante la fe, dice Pedro, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Les sugiero buscar ese versículo, por favor. Es Primera de Pedro 1:15. Y Primera de Pedro 1:15 dice, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La palabra traducida aquí como guardados traduce de su idioma original impedir que escapen, y también puede traducir proteger de ataques. Y tal vez ambas clases de guarda es lo que quiere Pedro indicar aquí, que Dios está preservando a los creyentes para que no escapen de su reino y está protegiéndolos de ataques externos. Entonces, cuando Pedro está diciendo sois guardados, está diciendo que Dios está protegiendo a los creyentes tanto de sí mismos como de los ataques externos, para que no huyan de su reino o para que no salgan de su reino.
el participio presente que Pedro está usando aquí en el texto griego da el sentido, o parece que estuviera diciendo, ustedes son continuamente guardados. Ustedes son continuamente guardados. Y obviamente esa expresión, ustedes son continuamente guardados, que es lo que quiere decir el texto griego, está recalcando que eso es una obra del poder de Dios. Sin embargo, el poder de Dios, vemos aquí en 1 de Pedro 1:5, no obra aparte de la fe personal de los que son guardados, sino mediante su fe. Por eso dice Pedro, guardados por el poder de Dios, ¿mediante qué? La fe de ellos, que les ha sido dada por el Padre y que está siendo nutrida por el Padre. Y noten ustedes entonces que eso sugiere, el hecho de que Dios esté guardando a los creyentes por medio de la fe de ellos, sugiere que la fe o la confianza personal del creyente en Cristo es el medio que Dios usa para guardar a su pueblo. Si no hay fe en esa persona, Dios no la está guardando. Por eso es que decimos por eso es que la doctrina se llama perseverancia de los creyentes, o la doctrina de la perseverancia de los creyentes, porque son únicamente los creyentes los que perseveran. Los que no son creyentes, es decir, los que no tienen una fe genuina, no van a perseverar, sino que va a pasar lo que dice Juan: van a salir de entre nosotros, porque nunca fueron de nosotros. Así podemos dar el sentido del versículo diciendo que Dios continuamente está usando su poder para guardar a su pueblo mediante la fe de ellos. Es lo que Pedro está queriendo decir. Afirmación que parece implicar que el poder de Dios, de hecho, energiza y continuamente sustenta la fe individual y personal de cada creyente. Es el poder de Dios en todo momento, obrando a través de la fe del creyente, lo que mantiene al creyente en el camino de la fe. Y esto nos lleva, hermanos, a reflexionar sobre lo acertado y franco de la designación o del nombre que se le coloca a esta doctrina: la perseverancia de los santos. Pues la expresión en sí misma previene, esta expresión perseverancia de los santos previene contra cualquier sugerencia o concepto que afirme que el creyente o que el que cree está seguro en cuanto a su salvación eterna, independientemente de que pueda caer en pecado y se aparte de la fe y la santidad definitivamente. Y esta manera de expresar la doctrina, la perseverancia de los santos, guarda en contra también de la manera de representar la posición del creyente de esa manera, que es perjudicial y perniciosa. Lo que estoy queriendo decir es que decir que una persona va a ser salva, aunque esté en la iglesia, diciendo que pase lo que pase o que haga lo que haga, no es lo que significa la doctrina de la perseverancia de los santos. Hay mucho malentendido sobre tanto aquellos que cuestionan el calvinismo como aquellos que lo profesan. Creen que esta doctrina lo que dice es que la gente se va a salvar independientemente de lo que haga o de lo que pase. Y no es así, porque vamos a ver ahorita que un creyente que verdaderamente haya creído, no puede ser partícipe de ciertas infidelidades al Señor. No puede ser partícipe de apartarse de la comunión de los creyentes para siempre, convertirse en su enemigo. Eso no es algo de una persona, o eso no es propio de una persona que haya estado verdaderamente en la fe y en la comunión de los santos. Vamos a ver que esta doctrina no implica eso. No es cierto que el creyente, o que el que dice creer más bien, está seguro de su salvación por más que peque y sea infiel. No es lo que quiere decir la doctrina. No es como dicen algunos, que vamos a ser salvos, siempre salvos. No, es salvos si permanecemos en las sendas de la fe y la santidad, aunque débilmente, aunque tenuemente, pero debemos permanecer. No estamos diciendo que únicamente van a ser salvos aquellas personas que tienen una fe robusta y una santidad que a leguas se diferencia del resto de los creyentes. No,
Estamos diciendo que van a ser salvos únicamente aquellas personas que se mantengan en la senda de la fe y de la santidad, a pesar de que su fe y de su santidad sea débil. Ahora, ¿por qué decimos que no es cierto que el creyente está seguro de su salvación por más que peque y sea infiel? No es cierto porque eso declara una combinación imposible. ¿A qué me refiero? A que es cierto que el creyente peca. Usted y yo pecamos todos los días. Incluso podemos cometer un grave pecado y andar errantes por un largo tiempo. Eso puede suceder con las vidas de cada uno de nosotros. Pero también es cierto que un creyente no puede abandonarse al pecado. No puede quedar bajo el dominio del pecado. No puede hacerse culpable de ciertas clases de infidelidad. La Biblia dice que hay cosas que un creyente no puede hacer y seguir considerándose creyente. Por ello, es absolutamente erróneo, es absolutamente equivocado decir que un creyente está seguro de su salvación independientemente de su posterior vida de pecado e infidelidad. La verdad, escuchen esto, es que la fe en Jesucristo es siempre dependiente de la fe y la santidad. Perdón, la fe en Jesucristo es siempre dependiente de la santidad y la fidelidad. Donde no hay santidad y donde no hay fidelidad al Señor, no hay fe. No hay fe. Esa persona en realidad no ha creído. Y no estoy diciendo, repito, que sea una santidad extraordinaria o una fidelidad extraordinaria, pero tiene que estar allí, aunque sea débil, aunque sea tenue, ahí debe estar para que esa persona sea un creyente verdadero, un creyente genuino. Así que la doctrina de la perseverancia de los santos es aquella que afirma que los creyentes perseverarán. Es eso lo que quiere decir la doctrina de la perseverancia de los santos. No que el creyente va a ser salvo independientemente de lo que pase o de lo que haga, sino que esa persona que es verdaderamente creyente, que ha creído en realidad, va a perseverar hasta el fin. Eso es lo que enseña la doctrina de la perseverancia de los creyentes. Y va a perseverar por el poder de Dios. No va a perder la salvación. ¿Por qué? Porque Dios la va a mantener allí, en ese estado de gracia, en ese estado de salvación. Es absolutamente erróneo decir o pensar en un creyente aparte de sus frutos de fe y santidad. Si una persona es creyente, en realidad debe mostrar frutos de justicia, debe mostrar frutos de arrepentimiento. De otra manera, no ha creído en realidad. Hay que recalcar que se trata de que los santos perseveran, de que son los santos los que perseveran. Y esto significa que los santos, los que se han unido a Cristo por el llamamiento eficaz del Padre y en quienes mora el Espíritu Santo, van a perseverar hasta el fin. No se trata, repito, de que vayan a ser salvos aparte de su perseverancia o continuidad, sino que su perseverancia será algo seguro. La doctrina no se trata de decir que alguien, independientemente de que persevere o continúe en el camino de la fe, va a ser salva, sino que se trata de decir, o que la doctrina trata de decir, que la perseverancia en el creyente será algo seguro hasta el final de su vida. Por consiguiente, la seguridad que posee el creyente es inseparable de su perseverancia. Si un creyente está seguro de su salvación, no puede estarlo sin que no esté en el camino de la fe y de la santidad. ¿No es eso lo que dijo Jesús? Mateo 24:13. Mateo 24:13. Dice aquí Mateo capítulo 24, versículo 13. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Mas el que persevera
¿quiénes son los que van a ser salvos? Los que perseveran hasta el final de sus vidas. Los que perseveran hasta el final de sus vidas. Entonces no es que van a ser salvos todos los que alguna vez vinieron a la iglesia y ya luego no volvieron. O no es que van a ser salvos los que una vez hicieron una oración de fe y ya se fueron, o se olvidaron de lo que habían hecho. No. Únicamente van a ser salvos los que por el poder de Dios perseveren en la fe. Entonces no es que ahora creo y después no creo, pero de todas maneras soy salvo. O no es que vivo como un mundano, vivo como un infiel y no importa, de todas maneras voy a ser salvo. No, hermano. El creyente se distingue por sus frutos de fe y santidad. Y si no hay esos frutos, no hay fe verdadera, no hay salvación. Es por eso que los teólogos sistemáticos aclaran, voy a citar a Gruden en su definición, él dice: la perseverancia de los santos quiere decir que todos los que verdaderamente han nacido de nuevo serán guardados por el poder de Dios y perseverarán como creyentes hasta el fin de sus vidas, y que solo los que perseverarán hasta el fin han nacido verdaderamente de nuevo. La voy a repetir. La perseverancia de los santos quiere decir que todos los que verdaderamente han nacido de nuevo serán guardados por el poder de Dios y perseverarán como creyentes hasta el final de sus vidas, y que solo los que perseveran hasta el fin han nacido verdaderamente de nuevo. Y añade Gruden, esta definición tiene dos partes. Indica primero que hay seguridad, que se da a los que verdaderamente han nacido de nuevo, porque les recuerda que el poder de Dios los guardará como creyentes hasta que mueran y que con certeza vivirán con Cristo en el cielo para siempre. Por otro lado, la segunda mitad de la definición indica claramente que continuar en la vida cristiana es una de las evidencias de que una persona verdaderamente ha nacido de nuevo. Es importante mantener presente también este aspecto o esta cara de la doctrina, para que no se dé falsa seguridad a quienes, para empezar, nunca han sido creyentes. Entonces, la definición de Gruden, en síntesis, lo que está diciendo es: la doctrina afirma que el que ha creído verdaderamente va a ser guardado por el poder de Dios hasta el final de su vida, pero también afirma que la evidencia de que una persona ha creído verdaderamente que va a permanecer en la fe hasta el final de su vida es una doctrina con dos caras, al decir que Dios va a guardar o a preservar a sus santos hasta el final de sus días, pero esa misma preservación es la que indica que una persona es verdaderamente creyente. Si esa preservación no existe en una persona, esa persona no es creyente. Eso es lo que afirma la Biblia en cuanto a la perseverancia de los santos. Los creyentes perseverarán. Nunca olviden eso. Luego, la definición correcta de la doctrina, dice Hodge, no es que el que cree va a ser salvo, pase lo que pase o haga lo que haga. Más bien se trata de que el que verdaderamente ha creído perseverará por el poder de Dios hasta el final. Y esto, hermanos, debe llevarnos a nosotros a pensar seriamente en la vida que estamos llevando como creyentes. Porque no nos podemos refugiar en nuestra pereza, ni podemos promover nuestra naturaleza caída o pecaminosa basándonos en la perspectiva distorsionada de la doctrina de la perseverancia o de la seguridad del creyente. Más bien, debemos reconocer que podemos mantener nuestra seguridad en Cristo siempre y cuando permanezcamos en la senda de la fe y la santidad. Y ya lo he dicho, aunque permanezcamos, sea débilmente, tenuemente, mientras tengamos la fe en Cristo y mientras nos esforcemos por vivir en sus caminos de santidad, podemos estar seguros de que Dios está perseverando en nuestras vidas.
de que Dios está continuando su obra de gracia en nuestras vidas. Pero si nos apartamos, si promovemos nuestra vida de pecado y nuestra vida de apatía hacia las cosas espirituales, entonces ¿qué clase de fruto tenemos? Entonces, ¿qué seguridad podemos nosotros tener de que Dios está obrando en nuestras vidas si no hay fruto en nuestras vidas? Mire lo que dice Filipenses 3, 13 al 14. Filipenses 3, versículos 13 al 14. Dice Pablo aquí: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, es decir, alcanzar la gloria celestial, el premio del supremo llamamiento. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús? Exactamente. En otras palabras, la redención final, de la que gozaremos cuando el Señor vuelva en su llegada y resucite nuestros cuerpos a su imagen y semejanza y complete su obra de salvación en nosotros. Pero dice Pablo aquí que él no pretende haberlo alcanzado ya. Si alguien podía tener seguridad de salvación, era el apóstol Pablo, un hombre entregado a una vida de devoción y servicio al Señor. Pero él dice, no pretendo haberlo alcanzado ya. Es decir, sí, exactamente. Y no pretende él decir que, aunque haya servido tanto tiempo al Señor, y aunque haya vivido de manera piadosa muchos años, ya podía dejar de hacer eso y confiar en que iba a ser salvo. No, él debía permanecer en el camino de la fe como todo creyente hasta el final, para evidenciar que Dios había empezado la obra de gracia en él. Entonces, hermanos, esta doctrina nos lleva a reconocer eso, que podemos mantener nuestra seguridad en Cristo, nuestra seguridad de salvación en Cristo, siempre y cuando permanezcamos en la senda de la fe y la santidad. Aunque tropezando, aunque muy lento, pero debemos estar allí en esas sendas para poder tener seguridad de salvación. No hay otra manera. La perseverancia de los santos nos recuerda en forma muy convincente que solo los que se mantienen firmes hasta el fin son verdaderamente santos. No alcanzamos el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús de manera automática. La perseverancia significa la dedicación de nuestras personas a la más intensa y concentrada devoción a aquellos medios que Dios ha ordenado para alcanzar su propósito salvador. La doctrina escritural de la perseverancia es incompatible con el quietismo y el antinomianismo que tan popular es en las iglesias cristianas de hoy. ¿A qué me refiero? El quietismo se refiere precisamente a aquella actitud que toman muchas personas de venir a sentarse nada más los domingos a la iglesia, pero que no viven vidas transformadas por el poder de Dios, que no sirven en ninguna manera a sus hermanos, que es apático a cualquier cosa que haya en la iglesia. Hay estudios en la mañana, mejor me prefiero quedar aquí. Hay sermón el domingo, el día del Señor, no, prefiero ir a la piscina, o prefiero quedarme viendo el mundial aquí. Eso es el quietismo. Y el antinomianismo es decir que no necesitamos vivir en las sendas de obediencia para alcanzarlas, para vivir de acuerdo a la manera que agrada al Señor. Que no necesitamos perseverar en el camino de la santidad para decir que somos verdaderos creyentes. El antinomiano
es aquella persona que cree que la ley no aplica como regla de vida para la suya, para su propia vida. Y esas posturas, hermanos, tanto el quietismo como el antinomianismo, están precisamente demostrando que esa persona muy seguramente no es creyente. No es creyente. Y recordemos, no se trata de decir que aquel que supuestamente cree va a ser salvo pase lo que pase o haga lo que haga. No. La doctrina correcta y la que enseñan las Escrituras es que el santo, el que Dios está transformando, ese perseverará hasta el fin de sus días para salvación por el poder de Dios. Eso es lo que enseñan las Escrituras. En resumen, para terminar esta parte, la doctrina correcta no afirma que la salvación es verdadera si es que alguna vez hayamos creído, sino que la perseverancia en santidad es verdadera si es que verdaderamente hemos creído. Eso es lo que se enseña. La perseverancia en santidad es verdadera si es que verdaderamente hemos creído. No podemos desligar la fe de la santidad. No podemos desligar la fe de sus frutos de arrepentimiento y justicia. Si no hay fruto en una vida, si lo que hay es una desobediencia y una apatía a las cosas espirituales, esa alma está perdida. Está perdida, según las Escrituras. Y esa alma necesita arrepentirse y venir a Cristo para salvación. Sin embargo, hermanos, siempre debemos tener presente que, como sostiene la confesión, la perseverancia de los santos es una obra de Dios en el creyente. No es una obra del esfuerzo humano o del esfuerzo propio del creyente, sino que el creyente se esfuerza en el poder de Dios. Y el creyente se sostiene en el poder de Dios. Una característica que se nota mucho en el libro de los Hechos, es que los discípulos perseveraban. Eran discípulos perseveraban. Y eran perseverantes En la oración, y la escritura dice, perseveraban en la oración y en la doctrina de los apóstoles. Exactamente. Si tú no estás perseverando en la oración y en la doctrina de los apóstoles, es decir, en el estudio de las Escrituras y en la oración, eso es un indicador que probablemente tú no has creído realmente. Ahora, no perseveramos en la oración y en la doctrina para ser creyentes, sino que perseveramos en la oración y en la doctrina porque somos creyentes. como que esa parte me parece también muy importante. No perseveraban en una asistencia, perseveraban en algo que tenía que ver con la asistencia. En un fruto de la vida cristiana. Y un fruto de la vida cristiana es el uso de los medios de gracia, que son la oración, la exposición de la palabra, la comunión con los santos. Eso es el fruto del verdadero creyente. Bien, volvamos a lo que estaba diciendo. Decía que la confesión aclara, al igual que lo hacen las Escrituras, que la perseverancia de los santos no es algo que los creyentes hacen por sí mismos o de sí mismos, sino que es el poder de Dios quien hace que los creyentes perseveren, quien hace que los creyentes se mantengan en la fe. Vamos a ver lo que dice el párrafo 2 de la confesión. Si lo tienen por ahí, síganme con sus ojos en la lectura del párrafo 2 del capítulo 17 de la confesión. Dice la confesión aquí: esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío. Es decir, los santos no perseveran porque por sí mismos ellos hayan decidido perseverar o puedan perseverar por sí mismos, sino de la inmutabilidad del decreto de elección que fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre, sobre la base de la eficacia de los méritos y la intercesión de Jesucristo y la unión con Él, del juramento de Dios, de la morada de su Espíritu
de la simiente de Dios que está en los santos y de la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surgen también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. Entonces, lo que esta sección, en palabras más sencillas, se está queriendo decir, o lo que se expone claramente aquí, es que la base suprema, el fundamento de la perseverancia de los creyentes en la fe y la santidad, no es algo que nace de sí mismos, una obra que se fundamenta en el esfuerzo humano, no, sino que por el contrario, esa perseverancia tiene su base en la obra de Dios, concretamente en la doctrina de la elección o en el decreto de elección. Miren que Berkov hace un resumen de estos elementos por los cuales el creyente se mantiene en la fe y que todos proceden del poder de Dios. El primero de ellos es la doctrina de la elección. Y la elección significa, ¿por qué decimos que la doctrina de la elección es un fundamento para la perseverancia de los creyentes? Porque la elección o la predestinación para vida significa que los que pertenecen al número de los elegidos serán salvos finalmente y nunca dejarán de alcanzar la salvación perfecta. Y no estamos diciendo, como dicen los testigos de Jehová, que son 144,000 y que esos 144,000 son los únicos que van a ser salvos. La Biblia dice que es un número incontable y que solamente Dios lo conoce. La Biblia habla de que ciertas personas han sido escogidas para salvación. Y esas personas que han sido escogidas para salvación son las que están creyendo. Pero decía que esta elección de la doctrina de la elección es un fundamento para la perseverancia de los creyentes, porque el propósito de la elección precisamente es lograr la perseverancia de los santos para su salvación. Mire lo que dice Romanos 8, 29 al 30. Romanos 8, versículos 29 y 30. Y aquí vamos a ver por qué la doctrina de la elección es un fundamento para la perseverancia de los creyentes. Si no existiera la doctrina de la elección, los creyentes no podrían perseverar. Miren lo que dice aquí. O si Dios no se hubiese propuesto salvar a sus escogidos, en otras palabras, los creyentes no podrían perseverar. Miren lo que dice Romanos 8, 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿de dónde parte la glorificación? Del propósito de Dios de escoger a algunos para salvación. De allí parte ese orden de la salvación que permite que al final los creyentes sean glorificados por el poder de Dios. Entonces, los creyentes perseveran en primer lugar porque han sido escogidos por Dios para vida eterna. Es lo que quiere decir aquí las Escrituras. Es lo que quiere y es lo que remarca la confesión. Los creyentes perseveran ¿por qué? Porque han sido escogidos por Dios para vida eterna, en primer lugar. En segundo lugar, por la doctrina del pacto de redención. ¿A qué me refiero? Ustedes saben, como lo hemos dicho aquí, que en el pacto de redención, en ese pacto intratrinitario que fue hecho entre el Padre y el Hijo y que se nos muestra claramente en las Escrituras, como por ejemplo en el Salmo 2, se habla de que Dios da un pueblo suyo a su Hijo como la recompensa a la obediencia y sufrimientos de éste. Esta recompensa fue determinada desde la eternidad y no se dejó sujeta a la contingencia de alguna infidelidad de aquellos que iban a ser salvos. Dios no traiciona sus promesas y por tanto es imposible que aquellos que son reconocidos de Cristo
y que forman parte de su recompensa puedan quedar separados de Él. Lo que quiero decir es que la doctrina del pacto de redención es un fundamento para la perseverancia de los santos. ¿Por qué? Porque en la doctrina del pacto de la redención, Dios promete un pueblo a Cristo y dice que va a ser de Él. Por eso dice Juan: mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las arrebatará de mi mano. Porque el Padre ya le ha prometido ese pueblo a Cristo. Y Dios no puede retractarse de sus promesas y no puede fallar en sus promesas a su Hijo. De tal manera que aquellos que son reconocidos como de Cristo y que forman una parte de su recompensa no pueden quedar separados de Él. Es lo que dice Romanos 8, 38 y 39. Romanos 8, 38 y 39. Dice Pablo aquí: por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. ¿Sí recuerdan las palabras de Juan? Ninguno es mayor que mi Padre. Sí, pero cuando Juan decía allá en Juan 10, ninguno es mayor que mi Padre. Ninguna cosa creada es mayor que el Padre. Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿quién puede impedir que Cristo tome su recompensa por sus sufrimientos? Nadie. Nadie. Me sorprendí escuchar un testimonio de algunos misioneros que hace ya varios siglos decidieron venderse como esclavos para poder llegar a una isla cuando se practicaba el esclavismo en el mundo. Esos misioneros decidieron venderse como esclavos para llegar a una isla donde habían esclavos trabajando, porque ellos veían que era la única manera de llegar y predicar el evangelio a esas almas perdidas. Y cuando se despedían en el barco, en el muelle de sus familiares, en medio de lágrimas decían: ¿cómo el Cordero no va a reclamar toda su recompensa? O algo así. Es decir, ellos veían que su vida estaba siendo puesta para que el evangelio llegara a esas personas, de las cuales probablemente estaban algunos que iban a creer para salvación y que hacían parte de la recompensa del Cordero. Y ellos decían: ¿cómo el Cordero no va a reclamar toda su recompensa? Porque quizás dentro de esa isla de esclavos había uno que otro que creyera y se convirtiera al evangelio, y que era parte del pueblo que el Padre le había entregado a su Hijo en el pacto de redención. Otro de los elementos fundamentales por los cuales podemos decir que los creyentes van a perseverar en el camino de la fe es la eficacia de los méritos y la intercesión de Cristo. Otra base, otra razón por la que nosotros podemos decir que los creyentes van a perseverar es por la eficacia de los méritos y la intercesión de Cristo. ¿A qué me refiero? Bueno, que en su obra expiatoria, en su obra en la cruz, Cristo pagó el precio para comprar el perdón y la aceptación del pecador. Su justicia constituye la base perfecta para la justificación de esos pecadores. Y es imposible que uno que está justificado mediante el pago de un precio tan alto y tan perfecto y eficaz pueda caer de nuevo para condenación. Es imposible que uno que ha sido redimido por la cruenta obra de Cristo pueda perderse. Además, Cristo hace intercesión constante, como lo vemos en las Escrituras, por todos aquellos que el Padre le dio, y su oración intercesoria, esta intercesión que Él hace por los creyentes, es siempre eficaz. Mire lo que dice Juan 11:42. Juan 11:42.
Juan 11:42 dice: yo sabía que siempre me oyes, está hablando el Padre a Cristo, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Qué le dice el Padre a Cristo ahí en la primera línea? Yo sabía que algunas veces me oyes. No, yo sabía que siempre me oyes. Así que cada vez que el Hijo ora por cada uno de nosotros, el Padre siempre le oye. Y el Padre hace su voluntad, porque la voluntad del Hijo es la misma voluntad del Padre. Porque ambos son, o ambas personas hacen parte, o son la misma divinidad. Ahora, otro elemento en el cual nosotros podemos fundamentar la creencia de que los santos van a perseverar hasta el fin, de que aquel que cree, de que aquel que ha creído verdaderamente va a perseverar hasta el fin de sus días, es en la unión mística con Cristo, la unión misteriosa que hay entre usted con Cristo, usted y yo con Cristo. Aunque no lo veamos y aunque quizás no lo creamos por completo, nuestras vidas están unidas a Cristo, de tal manera que la Biblia dice que somos su cuerpo. Haga de cuenta que usted es como escoja usted un dedo, una mano del cuerpo de Cristo, una célula del cuerpo de Cristo. Y así como mi dedo, mi mano está prendido de todo mi cuerpo, de la misma manera los creyentes están unidos al cuerpo de Cristo. Hay una unión misteriosa, por eso se llama mística, misteriosa, entre los creyentes y Cristo. Y esos que están unidos a Cristo mediante la fe son participantes de su Espíritu. Y de esta manera se convierten en un cuerpo con Cristo. Y este cuerpo palpita con la vida del Espíritu. Participan en la vida de Cristo y porque Cristo vive, ellos también viven. La vida eterna que poseemos procede de Él. La fe y las demás gracias salvadoras que están en nuestro corazón proceden de Él. Él es quien las pone allí y quien las nutre, quien las sustenta cada día. Es imposible así que puedan ser removidos de ese cuerpo, frustrando de esa manera el ideal divino. Es imposible que nosotros seamos separados del cuerpo de Cristo. ¿Cómo Cristo va a perder una mano? ¿O cómo va a perder un dedo? ¿Ustedes creen que Dios va a perder un dedo? La unión es permanente, puesto que se origina en una causa permanente y que no cambia. Y ese es el amor gratuito y eterno de Dios. No es que hoy Dios amaneció queriéndonos y mañana no. Y el día que no amaneció queriéndonos nos apartó de sí. No, porque el amor de Dios es perfecto y es eterno. Dios no nos ama más hoy que lo que nos amó ayer o que lo que nos amará mañana. Su amor es constante por toda la eternidad. Y eso, hermanos, impide que porque somos amados por el Padre en Cristo, con quien estamos unidos, podamos perdernos. No podemos, si en realidad hemos creído, apartarnos de Cristo. Ahora, otra base, según la confesión, para nosotros mantener esta creencia en la perseverancia de los santos, esta creencia en que los santos perseverarán hasta el fin por el poder de Dios para salvación, es la obra del Espíritu Santo en el corazón. Podemos estar seguros que vamos a perseverar hasta el fin. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está obrando en el corazón del creyente. Hay un teólogo que se llama Danny y él dice lo siguiente: se cae en una apreciación baja e indigna de la sabiduría del Espíritu Santo y de su obra en el corazón, cuando se supone que comienza la obra y luego la abandona. Danny está diciendo, decir que el Espíritu Santo abandona su obra, decir que un verdadero creyente se puede perder, es decir que el Espíritu Santo no es sabio y que además su obra no es tan eficaz como dice ser. Sigue diciendo este teólogo que la chispa vital del nacimiento celestial
es un fuego fatuo. ¿Saben qué es un fuego fatuo? Es un fuego que nace de manera espontánea en algunos lugares donde hay cierta concentración de gases. Pero ese fuego arde y de un momento a otro se apaga. Y Daniel está diciendo, decir que un verdadero creyente se puede perder, es decir que Él ha puesto en nuestro corazón un fuego fatuo, una vida que en cualquier momento se puede apagar. Un fuego que arde por un corto tiempo y luego expira en manifiesta oscuridad. Una vida que da la apariencia externa de vida en un alma muerta y luego muere. Eso es lo que estamos diciendo cuando decimos que un verdadero creyente se puede perder. Que un verdadero creyente no va a perseverar. Porque según la Biblia el creyente ya está en esta vida. Si en realidad alguien ha creído, esa persona ya está en esta vida en posesión de la salvación y de la vida eterna. No es algo que se nos va a dar cuando Cristo retorne por nosotros, sino que es algo que ya tenemos y que será perfeccionado cuando el Señor regrese por nosotros, pero es algo que ya tenemos. Mire lo que dice las Escrituras. Juan 3:36. Juan 3:36. Y este versículo nos va a enseñar que ya poseemos salvación y vida eterna. A pesar de que podamos morir físicamente, nuestros espíritus tienen vida eterna. Y nuestro cuerpo en el regreso de Cristo también la tendrá. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tendrá vida eterna, dice aquí. No, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Ahora, Juan 5:24. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, miren que el verbo está en tiempo presente, cree al que me envió, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, ¿puede alguien que ha creído verdaderamente ir al juicio de condenación de Dios, según este texto? No puede, porque tiene vida eterna y ya no hay más condenación sobre él. Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. En otras palabras, tiene vida eterna y yo le resucitaré, yo perfeccionaré esa obra de redención en el día final, cuando el Señor juzgue al mundo, cuando regrese en su esplendor. Así que, hermanos, ¿pueden estos versículos dar lugar a la hipótesis de que la vida eterna no será eterna? ¿Podemos decir que la vida que posee el creyente no es eterna a la luz de estos versículos? No, es una vida eterna la que ya poseemos. Y por esa razón el creyente perseverará. Dios lo hará perseverar para vida eterna. Y la última razón que podemos nosotros revisar para afirmar que aquel que es verdaderamente un santo, un creyente, perseverará hasta el fin de su vida para salvación, se basa en la doctrina de la seguridad del creyente. Me explico. La Biblia da completa evidencia de que los creyentes pueden en esta vida alcanzar seguridad de salvación. Una persona en esta vida puede, por el testimonio interno del Espíritu Santo, saber si es salva o no es salva. Miren lo que dicen las Escrituras. Hebreos 3:14. Y ahí mismo Hebreos 6:11. Primero Hebreos 3:14. Dice aquí, de hecho esto es un versículo muy utilizado para la doctrina de la perseverancia de los creyentes.
Hebreos 3:14, porque somos hechos participantes de Cristo. Es decir, sus méritos, su justicia, se nos imputan o se nos abonan a nuestra cuenta, con tal que retengamos firme hasta el fin. Dice aquí por un tiempo, no, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, nuestra fe del principio. O sea, podemos decir que somos de Cristo si perseveramos hasta el fin. Mire lo que dice Hebreos 6:11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Y ahora, Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué están enseñando estos versículos? Que si nuestras vidas se mantienen por el poder de Dios, perseverando en la fe y en la santidad, podemos estar seguros de que estamos en Cristo, de que somos de Cristo. Entonces, por medio de la perseverancia en la fe y la santidad, por el poder de Dios, no en el esfuerzo humano propio, insuficiente y miserable, sino en el poder de Dios, podemos estar seguros de que Dios está obrando en nuestras vidas y de que Él va a perfeccionar esa obra de salvación en nosotros. Ahora, decir que un creyente puede tener seguridad de salvación quedaría fuera de lugar si fuera posible que los creyentes cayeran de la gracia en cualquier momento. Será causa de gozo solo para aquellos que permanecen en la firme convicción de que Dios perfeccionará la obra que Dios ha comenzado. Podemos nosotros, a través de nuestras vidas y a través de notar que Dios está obrando en nosotros, que nos está cambiando y transformando a la imagen de su Hijo, también saber que podemos perseverar hasta el fin por medio del poder de Dios. Bien, ¿qué hora es? Tenemos tiempo para una pregunta. No sé si hay. Me gustaría hacer el comentario que me dice mucho cuando leemos en Colosenses que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, o en Efesios 2 cuando dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo a la diestra del Padre, por la unión que tenemos con nuestro Señor Jesucristo, ya que el bien es espiritual, tiene realidades espirituales eternas y son múltiples y muy seguras. Somos de Cristo, estamos ahí, seguros por todo. Así es. ¿Hay alguna pregunta con respecto a lo que habíamos expuesto? ¿Algún otro comentario? Bien, entonces en resumen, hermanos, tenemos que entender, para evitar el error muy común que hay hoy en día, de pensar que la doctrina de la perseverancia de los santos enseña que vamos a ser salvos pase lo que pase o hagamos lo que hagamos. Eso no es lo que enseña la doctrina de la perseverancia de los santos. La doctrina de la perseverancia de los santos enseña, como su nombre lo dice, que los santos perseverarán. Que si alguien ha creído verdaderamente perseverará, y que ciertas actitudes, como el quietismo, como el antinomianismo, son contrarias a un verdadero creyente. No podemos, en otras palabras, decir que somos creyentes cuando nuestras vidas no dan fruto de fe y de santidad. Oremos. Dios, te damos gracias por tu palabra, porque, Señor, ella nos enseña, ella nos instruye acerca de lo que tú has dejado, Señor, para nosotros, todas aquellas instrucciones, mandamientos, consejos que son vitales para nuestra vida cristiana. Señor, oramos para que tú, Señor, traigas a nuestros corazones la convicción de que si tú estás obrando en nuestras vidas, si tú estás transformando nuestras vidas, si tú estás haciéndonos perseverar en el camino de la fe, podemos estar seguros en ti
de que vamos a ser salvos al final de nuestros días. Pero si por el contrario nuestras vidas no cambian, nuestras vidas no se diferencian de la vida de aquel que no ha creído o de la vida del pecador y del infiel, tú nos lleves a una reflexión profunda y un arrepentimiento sincero de todas estas cosas, y nos lleves, Señor, sobre todo a buscar la salvación en Cristo Jesús. En Él oramos dándote gracias. Amén.